Estamos en enero de 2026. El mundo está al borde. Divisiones internas en Estados Unidos más profundas que nunca, conflictos en Ucrania y Oriente Medio que nadie descarta que escalen, rumores de ciberataques masivos, y el famoso problema del año 2038 ya está obligando a empresas a migrar sistemas legacy con urgencia. Hace 26 años, en foros olvidados de Internet, un hombre dijo venir del año 2036 para advertirnos. Se llamaba John Titor. Subió fotos de una máquina del tiempo montada en un Corvette. Explicó física cuántica y singularidades con detalles que aún hoy impresionan. Y predijo guerra civil en Estados Unidos empezando por elecciones polarizadas, eventos tipo vaco mensuales, tercera guerra mundial nuclear en 2015, 3.000 millones de muertos, y que Rusia sería clave en el conflicto y en la reconstrucción. La mayoría pensó que era un troll genial. Pero en 2026, con el resurgir de sus posts en Reddit, TikTok y podcast nuevos, mucha gente está volviendo atrás y diciendo, ¿y si solo se retrasó 10 a 12 años? ¿Y si sus posts cambiaron la línea temporal? Quédate hasta el final, porque vamos a destripar todas sus predicciones una por una con lo que está pasando ahora mismo en 2026, el detalle del IBM 5100 secreto que fue confirmado por ingenieros de IBM, las teorías más locas, y porque en este momento hay quien cree que el countdown ya empezó. Si al terminar piensas que esto es real, escribe 2036 abajo. Si es el hoax más elaborado de la historia, escribe hoax. Y si quieres parte 3 con simulación de cómo sería 2036 según él, dale like ya. Empecemos desde cero. Imaginaos la escena, amigos. Estamos a finales de los años 90. Internet apenas empezaba a entrar en las casas, muchos todavía no tenían ordenador, y lo más moderno para mucha gente era el fax o escuchar la radio por la noche cuando no podías dormir. Pues bien, en julio de 1998, concretamente el día 29 de julio de 1998, llega algo muy extraño a un programa de radio famoso en Estados Unidos. Se llamaba Coast to Coast AM y lo presentaba un hombre que se llamaba Art Bell. Era un programa nocturno donde la gente llamaba para contar historias de fantasmas, ovnis, conspiraciones, cosas que a muchos nos hacían gracia o nos ponían los pelos de punta antes de irnos a la cama. Art Bell recibe 2 faxes esa noche. Faxes, ¿os acordáis? Esos papeles que se mandaban por una máquina que hacía un ruido raro, como si estuviera escupiendo el mensaje. Los faxes venían firmados por alguien que se hacía llamar Time Travel-0, o sea, viajero del tiempo cero. En esos faxes contaba cosas impresionantes, que el viaje en el tiempo se inventaría en el año 2034, que usaban una especie de motor con agujeros negros pequeñitos dentro de un campo magnético, y que, si viajas al pasado, creas un mundo nuevo, una línea temporal diferente. También avisaba de que el famoso efecto 2000, el I2K, ¿os acordáis del miedo que había? Iba a ser mucho peor de lo que la gente pensaba, apagones, caos, gente muriendo de frío. Art Bell leyó esos faxes en directo, pero la verdad es que casi nadie les hizo mucho caso. Parecían la carta de un loco o una broma. El programa siguió con otros temas y aquello quedó olvidado, o eso parecía. Pasan más de 2 años. Llegamos a noviembre del 2000. Internet ya estaba más extendido, aunque seguía siendo lento y con aquellos foros que parecían pantallas verdes de los ordenadores antiguos. En un foro pequeño que se llamaba Time Travel Institute, el Instituto del Viaje en el Tiempo, algo así, aparece de repente un usuario nuevo, otra vez Time Travel-0. El mismo nombre que en los faxes. Y esta vez no se limita a mandar un mensaje y desaparecer. No. Empieza a contestar todas las preguntas que le hacen. Y las contesta con posts larguísimos, llenos de explicaciones, con números, fechas, detalles, como si realmente supiera de qué hablaba. Hablaba de física, de máquinas, de por qué el viaje en el tiempo no es como en las películas, pero siempre con calma, sin gritar, sin ponerse nervioso. Era como un profesor paciente explicando algo muy complicado a gente que no entiende mucho. La gente del foro empezó a flipar. Algunos se reían y decían, esto es un friki con mucho tiempo libre. Otros se lo tomaban más en serio y le hacían preguntas cada vez más difíciles. Y él seguía contestando, día tras día, durante meses. Luego, en enero de 2001, en otro foro parecido, el de Art Bell, que era como la continuación online del programa de radio, este mismo usuario cambia su nombre. Ahora se llama John Titor. Y ahí es cuando la cosa se pone aún más interesante. Entre noviembre del 2000 y marzo del 2001 escribe más de 100 mensajes, algunos con miles de palabras. En total, miles y miles de palabras. Incluye fotos que él dice que son de su máquina del tiempo.
una caja metálica llena de cables y tubos metida en la parte de atrás de un coche deportivo viejo, un Chevrolet Corvette de los años 60. Fotos que, aunque parezcan cutres, era el 2001, no había Photoshop como ahora, tienen detalles que hacen pensar, ¿y si son reales? Todo el mundo le preguntaba, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Y él contestaba con paciencia, que era un soldado americano del año 2036, que había venido a buscar una pieza de ordenador antigua, el famoso IBM 5100, que se había parado en el 2000 para ver a su familia y coger fotos antiguas porque en su futuro se habían perdido, y que, aunque sabía que la mayoría no le creeríamos, sentía que tenía que intentarlo. Y entonces llega el día clave, 24 de marzo de 2001. Escribe su último mensaje. Dice algo así, os lo leo tal cual se conserva. Me voy a ir pronto de esta línea temporal y este será mi último post. En los últimos días he visto los temas que habéis puesto y desde un punto de vista objetivo, creo que responden a una de vuestras propias preguntas. Si el viaje en el tiempo es real, ¿dónde están todos los viajeros del tiempo? En el pasado os he dicho que, francamente, me dais un poco de miedo, y estoy seguro de que a otros conductores temporales les pasaría lo mismo. Pero ahora tengo una explicación más amplia. Y sigue un poco más, hablando de por qué no hay más viajeros del tiempo por aquí, y termina con una frase que se nos ha quedado grabada a todos los que conocemos la historia. No me creeréis hasta que sea demasiado tarde. Os deseo lo mejor, y espero que encontréis lo que buscáis. Después de eso, nada. Cero. Nunca más se conecta. Nunca más un mensaje. Nunca más un login. Los administradores del foro rastrearon la dirección IP de donde escribía. Era de Kissimmee, Florida, una ciudad normal y corriente cerca de Orlando. Pero después de ese 24 de marzo de 2001, silencio absoluto. Como si se hubiera esfumado. Y así se quedó la cosa. Un misterio que empezó con 2 faxes en una radio de medianoche en 1998, siguió con meses de charlas en foros cutres en 2000-2001, y terminó de golpe, dejando a miles de personas preguntándose, ¿era un bromista muy listo? ¿Un loco? ¿O realmente alguien que vino del futuro y se fue sin hacer ruido? Vamos a ponernos en su lugar un momento. Imaginaos que sois él. Nacéis en 1998, en una ciudad normal de Estados Unidos que se llama Tampa, en Florida. Tampa es un sitio con mucho sol, playas cercanas, gente que vive tranquila, pero según lo que cuenta John Titor, cuando él llega adulto, todo eso se ha ido al garete. En su mundo, el del año 2036, las cosas empezaron a torcerse muy pronto. Dice que alrededor del 2005, o sea, cuando él tenía solo 7 añitos, empezó una guerra civil en Estados Unidos. No fue una guerra con tanques en las calles desde el primer día, no. Fue algo más lento y más feo. La gente se dividió muchísimo por temas de política, de elecciones muy peleadas, de derechos que unos querían y otros no, y poco a poco eso se convirtió en enfrentamientos armados, en regiones que se declaraban independientes, en hambre porque no llegaba la comida a las ciudades grandes. Él cuenta que hubo un colapso grande. Los suministros se cortaron, la electricidad fallaba mucho tiempo, la gente tenía que cultivar lo que podía en el patio de casa o en el campo, y hubo mucha hambruna, mucha pobreza. Las grandes ciudades costeras, como Nueva York, Los Ángeles, sufrieron muchísimo más que las zonas del centro del país. Y en medio de todo eso, él creció como pudo, en un mundo muy duro. Cuando tenía 13 años, en el año 2011, se alistó en el ejército. No era un crío jugando a soldados, no. En su tiempo, con 13 años ya podías entrar en unidades especiales porque la situación era tan grave que necesitaban a todo el mundo que pudiera empuñar un arma. Se unió a una unidad que se llamaba Fighting Diamondbacks, que en español sería algo como las serpientes de diamante que luchan. Era una unidad de infantería, gente que iba al frente, que patrullaba, que defendía territorios. Pasaron los años. Él se hizo mayor, luchó, vio cosas duras, y llegó el año 2036. Para entonces, Estados Unidos ya no era el mismo país. Había un gobierno muy pequeño, muy débil, que controlaba solo algunas zonas. Y ese gobierno tenía un proyecto secreto muy importante, el proyecto C-204. Era un programa militar para viajar en el tiempo. No era ciencia ficción de película, según él. Era algo real, pero muy caro, muy peligroso y muy limitado. ¿Y por qué lo reclutaron a él precisamente? Porque su abuelo había trabajado en IBM muchos años atrás. Su abuelo era ingeniero y había estado metido en el diseño de ordenadores antiguos. Por eso John conocía cosas que otros no sabían. Y le dieron una misión muy concreta. La misión principal era esta:
Tenía que viajar al pasado, al año 1975, y traer de vuelta un ordenador portátil muy especial, el IBM 5100. Ahora os preguntaréis, ¿un ordenador de los años 70? ¿Para qué demonios querían eso en 2036, si en el futuro supuestamente hay ordenadores mucho más potentes? Aquí viene lo interesante, y lo que a mucha gente le cuesta creer al principio. El IBM 5100 era un ordenador portátil, bueno, portátil para la época. Pesaba como 25 kilos, pero se podía llevar en una maleta. Lo fabricaron entre 1975 y 1978, y muy poca gente lo tuvo. Pero tenía una cosa escondida que casi nadie conocía en el año 2000, cuando John estaba escribiendo en los foros. Tenía una función secreta de emulación. ¿Qué significa eso? Que dentro del IBM 5100 había un programa oculto que permitía hacer funcionar códigos muy antiguos de ordenadores gigantes de los años 60 y 70, los llamados mainframes, como los System/360 y System/370 de IBM. Esos códigos estaban escritos en lenguajes que se llamaban APL y BASIC de esa época. Y en el futuro de John, en 2036, mucha gente necesitaba recuperar y arreglar esos programas antiguos porque seguían controlando cosas importantes. Centrales nucleares, sistemas de agua, redes eléctricas, cosas que no se habían actualizado nunca. Pero lo más curioso, esa función secreta no estaba escrita en ningún manual público en el año 2000. IBM la había escondido a propósito en los años 70 para que las empresas no pudieran arreglar sus propios ordenadores sin pagarles a ellos el servicio. Era como un secreto industrial. Años más tarde, ya en los 2000 y 2010, algunos ingenieros que habían trabajado en IBM en esa época, uno de ellos se llamaba Bob Dubke, por ejemplo, salieron y confirmaron, sí, es verdad. El IBM 5100 tenía esa capacidad de emulación oculta. Nosotros la conocíamos, pero no se podía contar porque era información confidencial de la empresa. John Titor lo explicaba con todo detalle en el año 2000, cuando casi nadie fuera de IBM sabía eso. ¿Cómo lo sabía un chaval de Internet en el 2000? ¿Se lo había contado su abuelo? ¿O realmente había venido del futuro, donde esa información era clave para salvar lo que quedaba del mundo? Y no solo iba a 1975 por el ordenador. Antes de volver a su tiempo, decidió hacer una parada en el año 2000. ¿Por qué justo en el 2000? Porque era un momento en el que su madre y sus abuelos todavía estaban vivos y sanos. En su línea temporal, en su futuro, todos murieron durante la guerra civil y el caos que vino después. Quería verlos una última vez, abrazarlos, hablar con ellos, y también quería recuperar fotos de familia, álbumes viejos, cosas que se perdieron para siempre en su mundo. Así que su plan era ir a 1975, coger el IBM 5100, volver al 2000 para ver a su familia y guardar recuerdos, y luego regresar a 2036 con todo lo que necesitaba. Y mientras estaba en el 2000, aprovechó para dejar esos mensajes en Internet. Decía que sabía que la mayoría no le creeríamos, que pensaríamos que era una broma o un loco, pero que sentía que tenía que intentarlo. Que quizás, aunque fuera poco probable, alguien le hiciera caso y las cosas cambiaran un poquito. Y ahí es donde lo dejamos por ahora, amigos. Porque lo que viene después es aún más increíble. Cómo era esa máquina que montó en un coche viejo, las fotos que subió, y sobre todo, las cosas que predijo que iban a pasar, algunas de las cuales, cuando las lees hoy, te hacen pensar dos veces. Ahora viene una de las partes que más curiosidad da, amigos. La que hace que mucha gente diga, pero, esto puede ser verdad. John Titor no solo contó su historia y su vida. También explicó cómo era la máquina que usaba para viajar en el tiempo. Y lo más fuerte, subió fotos de esa máquina en los foros. Fotos del año 2001, hechas con una cámara digital normalita de entonces, nada de efectos especiales. Él la llamaba C204 Time Displacement Unit. En español sería algo como Unidad de Desplazamiento Temporal C204. Pero vamos a llamarla simplemente la máquina del tiempo o la C204, que es más fácil. ¿Dónde la llevaba? No en una nave espacial ni en una cabina como en las películas. La montaba en la parte de atrás de un coche normal y corriente. Él usaba sobre todo un Chevrolet Corvette del año 1967, un deportivo bonito, de esos con capó largo y formas redondeadas que muchos recordamos de jóvenes. También dijo que se podía montar en una camioneta pick-up grande, de las que tienen caja abierta detrás. ¿Por qué un coche viejo? Porque según él, la máquina necesitaba un motor potente y un chasis fuerte para aguantar las vibraciones y la energía que soltaba. Y un coche de los 60 era perfecto porque no tenía tantos ordenadores modernos que se estropearan con el viaje.
Ahora os voy a explicar, despacito, qué decía que llevaba dentro esa máquina. No os preocupéis si al principio suena raro, lo voy a contar como si fuera una receta de cocina, pieza por pieza. 2 mini agujeros negros artificiales, él los llamaba microsingularidades. No eran agujeros negros gigantes como los del espacio que se tragan todo. Eran pequeñísimos, hechos por el hombre, y los hacían girar muy rápido. Cuando giran así, crean una especie de campo Kerr. No os preocupéis por el nombre, es como un remolino de fuerza que dobla el tiempo y el espacio. Imaginaos 2 trompos pequeñitos girando dentro de la máquina, uno al lado del otro, y que al girar tan fuerte, abren un camino en el tiempo, muchos electrones disparados a toda velocidad para que esos mini agujeros negros funcionaran, les metían dentro una cantidad enorme de electrones, esas partículas pequeñitas que llevan electricidad. Era como inyectarles combustible, para que el remolino se hiciera más fuerte y pudiera doblar el tiempo. 4 relojes muy precisos de cesio. ¿Os acordáis de los relojes atómicos que usaban antes para medir el tiempo con muchísima exactitud? Pues la máquina llevaba 4 relojes de cesio. Servían para que todo estuviera perfectamente sincronizado. Porque si una parte iba un poquito más rápido o más lento que la otra, el viaje podía salir mal y acabar en cualquier sitio, o en ningún sitio. Un campo de gravedad especial basado en una idea vieja. Aquí entra algo que ya existía en los libros de ciencia de verdad. Se llama cilindro Tipler, por un científico que se llamaba Frank Tipler. La idea es que si tienes un cilindro enorme de materia muy densa girando rapidísimo, puede curvar el espacio-tiempo y crear un camino para viajar al pasado o al futuro. Ion decía que su máquina usaba un principio parecido, pero en pequeño, dentro de la caja. Cuanto podía viajar, cada salto le permitía moverse hasta 10 años hacia adelante o hacia atrás desde donde estaba. No podía ir de golpe al año 1000 o al 3000. Tenía que ir dando saltitos. Y cada vez que saltaba, según él, creaba una línea temporal nueva, un mundo ligeramente diferente. La divergencia, esto es importante. Decía que cada viaje tenía una diferencia pequeña con el mundo original, entre un 1% y un 5%. Es decir, las cosas no eran idénticas al 100%. Por eso explicaba que algunas de sus predicciones podían no cumplirse exactamente igual, porque al venir él y escribir en Internet, quizás ya había cambiado un poquito esta línea temporal en la que estamos viviendo ahora. Y ahora lo más impactante, las fotos. En los foros subió varias imágenes. Se ve el interior del maletero, o la parte de atrás, del Corvette. Allí hay una caja metálica grande, rectangular, con muchos cables gruesos, tubos que parecen de laboratorio, luces pequeñas que se encienden, interruptores, pantallitas digitales. Parece una mezcla entre un generador viejo y un equipo de radioaficionado muy complicado. No es bonita ni brillante como en las películas. Parece más bien algo hecho en un taller militar, con piezas reutilizadas. Hay una foto donde se ve la máquina ya montada, con correa sujetándola al coche. Otra donde se ve de cerca los tubos y los cables. Y en algunas se ven las luces encendidas, como si estuviera probándola. Él mismo ponía una advertencia seria en sus mensajes. Si alguna vez veis en persona una de estas unidades, es porque estáis demasiado cerca, y no deberíais estarlo. Es peligroso. Y ahí se queda la cosa, amigos. Fotos de 2001, explicaciones que suenan a ciencia de verdad, porque algunas partes, como el cilindro Tipler o los relojes de cesio, ya se habían escrito en libros serios antes, y una máquina que parece posible, pero al mismo tiempo imposible para alguien que solo tuviera un ordenador en casa en el 2000. Hoy, en 2026, cuando la gente vuelve a mirar esas fotos antiguas, muchos se preguntan, ¿era un montaje muy bien hecho con lo que había entonces en Photoshop primitivo? ¿O era de verdad un prototipo militar disfrazado de chatarra para que pasara desapercibido? Porque si era un montaje, tuvo que ser alguien con muchísimos conocimientos de física, de ordenadores antiguos y de cómo hacer que todo encajara, y sin que nadie lo haya confesado en 25 años. Y con esto, amigos, ya tenemos la máquina explicada. Lo que viene después es aún más fuerte, lo que predijo que iba a pasar en nuestro mundo, y porque algunos, cuando lo leen ahora, sienten un escalofrío. Amigos, ahora llegamos a la parte que más gente comenta y que más inquieta. Ion Titor no solo contó su vida y cómo era su máquina. También dejó escritas muchas cosas que, según él, iban a pasar en nuestro mundo. Las escribió entre 2000 y 2001, cuando casi nadie imaginaba lo que vendría después. Él siempre repetía una cosa importante, no eran predicciones fijas como en una bola de cristal. Decía que cada vez que alguien viaja en el tiempo, se crea una línea nueva, un mundo un poquito diferente. Por eso algunas cosas podían cambiar, retrasarse o no pasar exactamente igual.
Decía que la diferencia era pequeña, entre un 2% y un 5%, pero que el resultado final, las cosas grandes, sería parecido. Vamos a ver una por una las principales cosas que dijo, qué fecha ponía él, y cómo lo vemos ahora en 2026, más de 25 años después. Lo cuento despacito, con calma. La guerra civil en Estados Unidos él dijo que empezaría alrededor del 2004 o 2005, por problemas muy grandes con las elecciones, peleas por quién gana, por derechos de la gente, por cómo se gobierna. Decía que se pondría peor poco a poco, y que hacia el 2008 habría algo parecido a lo de Waco, un enfrentamiento grande con el gobierno, como el asedio de 1993 en Texas, cada mes. Que la cosa se pondría tan fea que la gente lo notaría en su puerta, en su barrio. ¿Qué pasó? No hubo una guerra civil con batallas grandes en 2005 ni en 2008. Pero en 2026 mucha gente que lee sus mensajes dice, mira, empezó más despacio. Las elecciones de 2020 y 2024 fueron muy peleadas, con mucha división. Hubo disturbios grandes en el Capitolio en 2021, grupos armados, milicias, que se organizan, debates fuertes sobre derechos, sobre quién manda, sobre género, sobre elecciones. La gente está muy dividida, como nunca. Hay quien dice, no es una guerra con cañones todavía, pero el ambiente se parece mucho a lo que él describía. Polarización extrema, desconfianza en el gobierno, tensiones que suben y suben. El día N, la Tercera Guerra Mundial según él, la guerra civil acabaría en 2015 con una guerra mundial corta pero muy fuerte. Llamaba a ese día el N-Day. Decía que Rusia atacaría a Estados Unidos y a sus aliados, que destruirían ciudades como Washington D.C. y Jacksonville, en Florida, y que morirían unos 3.000 millones de personas, casi la mitad del mundo de entonces. ¿Qué pasó en 2015? Nada de eso. No hubo ataque nuclear ruso ni destrucción masiva. Pero en 2026 la cosa se pone interesante. Desde 2022 hay guerra en Ucrania, con Rusia enfrentada a la OTAN, los aliados de Estados Unidos. Hay tensiones muy altas, discursos duros, miedo a que escale. También en Oriente Medio hay conflictos grandes. Algunos que creen en Yom Kippur dicen, no pasó en 2015, pero quizás se retrasó por sus propios mensajes. Quizás al avisar cambió algo y lo movió unos años más adelante. Otros piensan que solo es coincidencia, pero el miedo a una guerra grande con Rusia está ahí, en las noticias todos los días. El conflicto entre árabes e israelíes se lo mencionaba como un paso importante antes de la Gran Guerra. Decía que era parte del camino, no la causa principal, pero sí un hito, un momento clave. En 2026 mucha gente señala lo que pasa en Gaza, con Irán, Hezbollah y otros grupos. Los enfrentamientos son fuertes, salen en todas las noticias. Los fans de Yom Kippur dicen, esto es el milestone que él mencionaba. Está cumplido. La enfermedad de las vacas locas, o priones, dijo que se volvería una epidemia grande, que daría mucho miedo a la gente con la comida. Después del 2000 hubo brotes reales de vacas locas y de la versión humana, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Hubo pánico con la carne, prohibiciones de importar, miedo grande en Europa y Estados Unidos. No fue una epidemia mundial que matara a millones, pero sí hubo miedo alimentario real. Muchos dicen, parcialmente cumplido. Las Olimpiadas dijo que después de las de 2004 no habría más Olimpiadas oficiales. Esto no se cumplió. Hubo muchas después, 2008, 2012, 2016, 2020, en 2021, 2024. Pero algunos tuercen la idea y dicen, las de 2032 podrían estar en riesgo por problemas mundiales, tensiones, guerras. Quizás al final tenga razón. El problema del año 2038 este es uno de los detalles más fuertes. Dijo que en 2038 habría un problema grande con los ordenadores antiguos, el famoso Unix Overflow, que es como el i2K pero peor para sistemas viejos. Por eso necesitaba el IBM 5100, para arreglar códigos antiguos que controlan cosas importantes. En 2026 esto es real. Las empresas y gobiernos ya están migrando sistemas viejos porque saben que en 2038 muchos ordenadores antiguos dejarán de contar bien el tiempo y podrían fallar cosas críticas, electricidad, bancos, agua. Hay noticias y planes grandes para arreglarlo. Y recuerda, el IBM 5100 era clave para eso, y él lo sabía en 2000, cuando casi nadie hablaba de ello. Rusia después de la guerra decía que, tras la Gran Guerra, Rusia ayudaría a reconstruir Norteamérica. Que serían aliados en la reconstrucción. En 2026 no hay guerra nuclear, pero hay quien ve vibes, señales, en las relaciones energéticas, en cómo algunos países miran a China como enemigo común. No es literal,
Pero algunos fans lo conectan. La capital se mueve dijo que la capital de lo que quedara de Estados Unidos se movería a Omaha, Nebraska, en el centro del país, lejos de las costas. No pasó literalmente. Pero muchos lo ven como símbolo. El poder se mueve del mar, costas ricas y liberales, al corazón rural, más conservador. En los últimos años hay mucha charla sobre el país real versus las élites de las costas. Y la frase más fuerte que dejó: la diferencia es del 2 al 5%, las cosas serán un poco distintas, pero el resultado final será parecido. En 2026, en foros como Reddit hay hilos enormes debatiendo, ¿y si sus mensajes mismos cambiaron la línea temporal? ¿Y si al avisar retrasamos la guerra civil o la tercera guerra mundial? ¿O todo se está cumpliendo más despacio? Amigos, esto es lo que más da que hablar. Algunas cosas no pasaron en las fechas exactas, pero otras parecen encajar de una forma que pone los pelos de punta. Otros dicen que es casualidad o que fue un bromista muy listo. Pero cuando lees sus palabras antiguas y miras las noticias de hoy, te quedas pensando. Amigos, ahora llegamos a la pregunta que todo el mundo se hace cuando escucha esta historia. ¿John Titor era real? ¿De verdad vino del futuro? ¿O fue una broma muy bien hecha por alguien con mucho tiempo y conocimientos? En 2026, después de más de 25 años, la gente sigue discutiendo esto en internet, en podcasts nuevos y en documentales. Vamos a verlo con calma, una cosa detrás de otra, sin prisas. Primero, las teorías principales que dicen que todo fue un engaño, un hoax, como se dice en inglés. La más fuerte apunta a un hombre llamado Larry Haber. Es un abogado de Florida, en Estados Unidos, que trabaja con temas de entretenimiento, música, libros, cosas así. En 2009 hicieron una investigación seria, rastrearon las direcciones de Internet, las IP, desde donde se enviaban los mensajes de John Titor. Muchas apuntaban a la zona de Kissimmee, Florida, justo donde vive Larry Haber. Además, él y sus hermanos, uno es experto en ordenadores, otro en tecnología, registraron una cosa llamada John Titor Foundation, una fundación con su nombre. Esa fundación sacó un libro con los mensajes de Titor, como si fuera real. Mucha gente dice, claro, Larry y sus hermanos lo inventaron todo para hacer dinero con el libro o para hacerse famosos. Ellos lo niegan, dicen que no tienen nada que ver, pero nunca han explicado del todo por qué la IP coincide y por qué registraron esa fundación. Otra teoría es que fue un juego grande de Internet, lo llaman ARG, que son historias interactivas donde la gente participa. Se inspiró en cosas parecidas que ya existían antes, como una historia llamada Onshat, un cuento raro sobre experimentos y dimensiones paralelas, o un libro famoso de los años 50 que se llamaba Alas, Babylon, habla de una guerra nuclear y cómo sobrevive la gente en un pueblo pequeño. Algunos creen que John Titor fue como una novela interactiva. Alguien muy listo la escribió para ver cómo reaccionaba la gente, si se lo creían, si discutían, y funcionó de maravilla. También hay quien dice que fue un experimento social o simplemente para vender un libro. En esa época, 2000 a 2001, Internet era nuevo para muchos, la gente se emocionaba con misterios, y alguien pudo pensar, voy a crear una historia que enganche y vea qué pasa. Pero, amigos, no todo es tan sencillo. Hay cosas que hacen dudar y que dicen, espera, quizás no sea solo una broma. Vamos con los puntos fuertes a favor de que podría haber algo de verdad. El más grande es el detalle del IBM 5100 y su función secreta. John Titor dijo en 2000 que ese ordenador viejo tenía una capacidad escondida para leer y arreglar códigos antiguos de ordenadores gigantes de los años 60 y 70. Dijo que IBM lo mantuvo en secreto para que las empresas tuvieran que pagarles a ellos por arreglarlo. En esa época, casi nadie fuera de IBM sabía eso. Pero años después, en 2004 y más tarde, un ingeniero que trabajó en el equipo del IBM 5100, que se llamaba Bob Dubke, salió y confirmó, sí, es verdad. Yo mismo puse esa función secreta en el diseño. IBM la escondió porque no queríamos que la competencia la usara gratis. ¿Cómo sabía John Titor en el año 2000 algo que solo unos pocos ingenieros de IBM conocían? ¿Se lo contó su abuelo, como él decía? ¿O era alguien con contactos muy buenos dentro de IBM? Eso es difícil de explicar si fue solo una broma de un chaval en su casa. Otro punto fuerte, la física que explicaba suena seria. Hablaba de mini agujeros negros, de campos Kerr, del cilindro Tipler, una idea que un científico real, Frank Tipler, escribió en libros serios en los años 70 y 80, de la teoría de muchos mundos. No era ciencia inventada del todo, usaba conceptos que ya existían en libros de física, aunque complicados. Para hacer una broma tan detallada en 2000,
El que lo escribió tenía que saber mucho de física teórica, de ordenadores antiguos y de cómo unir todo sin que se notara la trampa. Además, nadie ha confesado nunca al 100%. Larry Haber y sus hermanos dicen, no fuimos nosotros, pero no han dado pruebas claras. Nadie ha salido diciendo, fui yo, y aquí está cómo lo hice. En 25 años, con tanta gente investigando, si fuera un engaño fácil, alguien lo habría admitido ya para hacerse famoso. Y por último, en 2025 y 2026 hectáreas ha habido un resurgimiento grande. Con las tensiones en el mundo, Ucrania, divisiones en Estados Unidos, miedo a conflictos grandes, mucha gente ha vuelto a leer los mensajes de Titor. Hay podcasts nuevos que hablan de él, documentales, como uno del Center for Independent Documentary que se llama Yom Titor, Time Traveler, y los largos en Reddit donde la gente discute, mira, algunas cosas se parecen a lo de ahora, aunque las fechas no cuadren. Hay vídeos en YouTube que se hacen virales otra vez. La gente dice, aunque no sea real, da que pensar, y asusta un poco. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Fue Larry Haber y sus hermanos los que lo inventaron todo para divertirse o para ganar algo? ¿Fue un juego de internet muy bien hecho? ¿O realmente alguien, o algo, vino del futuro y dejó esta advertencia? En 2026, con todo lo que pasa en el mundo, la historia no se ha olvidado. Sigue dando vueltas, sigue haciendo que la gente se pregunte. Y con esto, amigos, ya hemos visto las dos caras de la moneda. Lo que viene ahora es el final. ¿Qué nos deja esta historia después de tantos años? ¿Y por qué todavía nos pone los pelos de punta cuando la recordamos? Hemos llegado al final de esta historia tan larga y tan extraña. Hace más de 25 años, un hombre que decía llamarse Yom Titor apareció en internet. Contó su vida, mostró fotos de una máquina metida en un coche viejo, explicó cómo funcionaba el viaje en el tiempo con detalles que parecen de libro serio, y nos dejó avisos sobre cosas que, según él, iban a pasar. Algunas no llegaron en las fechas que puso. Otras parecen estar encajando ahora, en 2026, aunque más despacio. La división en Estados Unidos, las tensiones con Rusia, los problemas con los ordenadores que vienen en 2038, el miedo a que todo escale. Él mismo lo explicó así. Las diferencias serán pequeñas, del 2 al 5%, pero el resultado final será parecido. Y se fue con una frase que se nos ha quedado grabada a todos los que conocemos esta historia. No me creeréis hasta que sea demasiado tarde. Os deseo lo mejor, y espero que encontréis lo que buscáis. Hoy estamos en enero de 2026. El año 2038 está a la vuelta de la esquina. Las noticias hablan todos los días de divisiones, de guerras que podrían crecer, de cosas que antes solo veíamos en películas. ¿Era Yom Titor un bromista muy listo que inventó todo esto para divertirse? ¿Era un experimento para ver cómo reaccionábamos? ¿O realmente alguien vino del futuro, nos dejó un aviso, y se fue sin hacer ruido? Nadie lo sabe con seguridad. Y quizás eso sea lo que más nos inquieta, que nunca lo sepamos del todo. Pero una cosa sí es cierta, cuando lees sus palabras antiguas y miras lo que pasa hoy, te quedas pensando. Te quedas preguntándote, ¿y si tenía razón en algo importante? ¿Y si solo estamos viendo el principio? Amigos, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por haber escuchado esta historia tan larga, con calma, como en los viejos tiempos cuando nos contábamos cosas sentados en el banco del parque. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha puesto un nudo en el estómago o simplemente te ha parecido fascinante, hazme un favor. Dale like si te ha gustado o te ha sorprendido. Suscríbete al canal y activa la campanita si quieres que sigamos hablando de estas cosas raras y misteriosas del pasado que parecen conectarse con nuestro presente. Y déjame en los comentarios una sola palabra o frase corta, lo que te salga del corazón. Escribe 2036, si crees que Yom Titor podía tener razón en algo. Escribe hoax si piensas que fue una gran broma muy bien hecha. O escribe lo que más te inquieta de todo lo que hemos contado, la guerra civil, el 2038, Rusia, las fotos del coche, lo que sea. Y si quieres que haga una segunda parte, por ejemplo, imaginando cómo sería el mundo en 2036 según él, o hablando más del problema de los ordenadores en 2038, pon un comentario diciendo, parte 2. Gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos pronto. Antes de que sea demasiado tarde.